Hermanos de Iglesia Nueva Esperanza y aquellos que nos escuchan, queremos darle la bienvenida a este tiempo de compartir la palabra del Señor. Vamos a compartir Mateo capítulo 13, verso 1 al 9, una de las que podríamos decir de las muchas parábolas que Jesús se narra a través de los evangelios. Esta es la parábola de el sembrador, pero vamos a hacer énfasis en que no tenía raíz y se secó. Ese va a ser el tema. Así que vamos a leer rápidamente con la ayuda del Señor. Y dice la Escritura: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús nos dirigimos a ti para que bendigas esta porción de tu palabra y que ésta asimismo bendiga a nuestros oyentes, y que tu buen Espíritu Santo sea, Señor, el que haga la obra tanto en el predicador como en aquellos que reciben tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una parábola en los evangelios es generalmente una analogía entre algún aspecto común de la vida diaria y una verdad espiritual que el Señor Jesús quería enseñar a sus oyentes y discípulos. También hay parábolas en el Antiguo Testamento. Encontramos una en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 15. Habla de un hombre rico y un pobre. Y también en 2 de Samuel, capítulo 14, del 5 al 7, se nos habla de la mujer de Tecoa. Y es que a los rabinos les gustaba usar parábolas para ilustrar una lección o verdad espiritual. En Jueces 9, 1 al 17 tenemos la parábola de los árboles también, que se refiere a un líder que podríamos decir que casi estaba usurpando el poder. Para entender una parábola, primero debe buscar la analogía central presentada para comprender su contexto histórico y literario. 2. Y aplicar esa comprensión a la vida actual y personal. Esto es muy importante. Santiago 1, 22 dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y esto es lo más importante dentro del estudio de la palabra del Señor. Veamos rápidamente 3 puntos. Las personas y cosas que representan algo espiritual. La parábola habla de un sembrador, que es Jesús, y puede ser cualquier creyente que evangeliza. Hay una buena semilla, que es la palabra de Dios, la palabra de Jesús, el evangelio. Hay un camino que simboliza las personas de todo el mundo que rechazan a Jesús. Las aves del cielo representan a Satanás y sus demonios, que no quiere que el hombre escuche el evangelio ni reciba a Jesús, porque esto va a cambiar sus vidas. Hay 2 clases de terrenos que no fructifican y que ilustran la vida interna de las personas. Y hay 3 clases de terrenos fructíferos. Un terreno fructífero que da 30%, el segundo que da al 60% y el tercero que da al 100%. Ahora, el problema, en el segundo punto, no es la semilla. La semilla es la palabra de Dios, por lo tanto, es la mejor semilla para el corazón del hombre. Aunque hay obra satánica que trata de robar la palabra del Señor en aquellos que escuchan el evangelio,
El ser humano es el responsable de lo que escucha. El problema no es la tierra donde se siembra, porque hablamos de pedregales y hablamos de muchos espinos. El terreno lleno de piedras, dice la Escritura, la buena semilla cayó en este terreno. Ahora recordemos que Jesús no es un mal sembrador. Primero, un buen sembrador no tira la semilla en el camino. Jesús tampoco. Pero esto ilustra a todos aquellos que escuchan una y otra vez el mensaje del Evangelio, pero el Evangelio no entra a sus corazones. En este caso, esta semilla dice que cayó entre pedregales. Estamos hablando de personas que piensan, que tienen voluntad, que pueden decidir, pero el problema es que tienen un corazón duro, un corazón de piedra. El que el Señor les dé su palabra, el que se les mencione, se les hable del Evangelio, no muestra otra cosa que la bondad y el amor de Dios para estas personas, aunque Él sabe que no van a dar fruto. La Escritura dice que la semilla germinó, pero no pudo profundizar sus raíces en ese corazón duro. Quiere decir que son personas que escuchan el mensaje del Evangelio, se convierten, asisten a una iglesia, pero duran muy poco tiempo, porque su corazón es duro. Y también son las personas que carecen de intimidad con Dios, solo viven por vivir. Lo mismo pasa con las semillas que cayó entre espinos y abrojos. Se convierten, asisten a las iglesias, están un poco de tiempo, pero la Escritura dice que los afanes y la atracción de este mundo los ahoga y prefieren irse al mundo y dejar los caminos del Señor. Concluyendo, el problema es que no hay intimidad con Dios y esta es la vida secreta para el crecimiento de esta semilla en el corazón. Mateo 6:6 dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahora dirigiéndome a los cristianos, y por supuesto si hay alguna persona que está alejada del Señor, o alguien quiere hacer votos con el Señor, lo vamos a hacer una oración breve al finalizar. Pero haremos esta pregunta: ¿qué proporción de tu vida es secreta con Dios y escondida a los ojos de los demás? ¿Tu vida de oración se limita a los cultos? ¿Tú oras solamente cuando comes? ¿O solamente oras cuando tienes problemas? Porque hay algunos que cuando tienen problemas ni se acuerdan de orar. ¿Tu conocimiento, otra pregunta, de la palabra de Dios se limita solo a oír prédica tras prédica, día tras día, mes tras mes, año tras año? La otra tercera pregunta es, ¿compartes de tu fe a otros? ¿Hablas de Jesús que Él es tu Salvador personal? ¿O te quedas callado? Si tu respuesta a estas tres preguntas es afirmativa, entonces careces de buena raíz, porque no profundizas en tu fe. El Evangelio, la palabra de Dios, la buena semilla. En Efesios 3:17 nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, crezcamos. Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, el creyente que tiene vida secreta con Dios son los que en forma triunfante superan las pruebas de fuego. ¿Y qué podríamos decir? Pruebas de fuego como la que estamos experimentando en estos días en Guatemala. Y no solo Guatemala, sino todo el mundo. Todas las naciones están teniendo el mismo problema. Y todos corremos el riesgo
de ser infectados y Dios no lo quiera, pero muchos de nosotros podríamos morir. Así que está llegando el tiempo que tú y yo como cristianos profundicemos en la palabra de Dios, en las verdades, en las promesas que Él nos ha dado, en las profecías acerca de su pronta venida. Porque solamente así, si tenemos raíces fuertes, vamos a poder salir triunfantes de esta hora de fuego. Si algún día tenemos que enfrentar la opción de renunciar a nuestra fe o perder la vida por causa de nuestra fe, ¿cuál elegiríamos? La decisión no será resuelta en aquel día, sino ahora mismo. Si en aquel día negamos al Señor, será porque hoy nuestras raíces no son suficientemente profundas. El hoy es importante. ¿Cómo está tu vida en tu relación con Dios? Hoy por hoy se dice que muchos cristianos son cristianos de culto, pero no son cristianos que estudian la palabra, no son cristianos que buscan a solas en intimidad al Señor. Y como resultado no tenemos raíces profundas. ¿Ya? Hoy es el tiempo en que nosotros debemos procurar que nuestras raíces de fe penetren en el terreno que es la palabra del Señor, para que se cumpla en nosotros lo que dice la Escritura, que arraigados y cimentados en el Señor. ¿Ah? Así que es importante. Hoy por hoy el tema es quédese en casa, no salga si no es necesario. Pero también el tema de nosotros los cristianos, metámonos con Dios, busquemos intimidad con el Señor. Vamos a concluir y vamos a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, en estos tiempos difíciles tú estás llamando a tu iglesia a que profundices, Señor, en tu palabra. Tu Hijo dijo, Padre, que te conozcan a ti, al Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Es tiempo de conocerte más y de conocer a tu Hijo Jesús a través de tu palabra. Así que, Señor, si hay alguno que quiera hacer nuevos votos, si alguien quiere reconciliar, que tu buen espíritu trabaje en la vida de ellos. Y gracias por confortar los corazones de aquellos que invocan a tu Hijo Jesús, de aquellos que asisten a nuestra iglesia o a otra iglesia. Te damos gracias por los que están escuchando y viendo esta prédica. Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén.